estemos en la presentación, todos tengan sus micrófonos apagados, porque siempre hay mucha interferencia, incluso sus cámaras, para que tengamos un mejor flujo de internet para la comunicación. Bueno, agradecerles, creo que hay un grupo en este momento ya bastante nutrido. En este momento tenemos 27 personas en el Meet. Yo voy a estar al tanto del chat por si tienen preguntas, poder dar el orden de la palabra o hacer pues el enlace para su participación. Bueno, entonces para empezar, darle la bienvenida y darle las gracias a la profesora María Conchita Ramos Duque. Ella es abogada del área de protección de patentes e innovaciones de la Universidad de Antioquia, quien realmente de una forma supremamente cálida y generosa atendió también esta solicitud de poder conversar con nosotros sobre el tema de protección de la propiedad intelectual en la Universidad de Antioquia. Esta conversación surgió incluso a raíz de una solicitud que hizo una profesora de la facultad frente a un resguardo de autoría de un documento producido por ella en un proyecto de investigación que nos llevó a pensar de alguna manera una serie de procesos, de productos que vamos generando en la facultad de enfermería y que quizás desconocemos hasta dónde puede ser objeto de resguardo de autoría y cuáles son los mecanismos. Bueno, ese fue un poco el origen de esta invitación, pero bueno, invitamos a la profesora María Conchita para que nos cuente cómo piensa esto la universidad, cómo están dispuestos los mecanismos, pero también para que desde la experiencia de cada una de ustedes, desde lo que han hecho, desde las inquietudes que tienen, desde lo concreto de sus propios productos y experiencias, podamos preguntarle a María Conchita y poder exponer las inquietudes que tengamos. Obviamente es un tema que no se va a agotar en el día de hoy, que seguramente nos va a dar mucha tela para cortar, pero que sepamos también que existe el área, qué tipo de apoyos podemos tener desde esta área para tener mayores posibilidades y oportunidades en el momento en que requiramos estos apoyos. Entonces, nuevamente, muchas gracias, María Conchita, por acompañarnos y muchas gracias a los profesores, las profesoras que han aceptado esta invitación, con María Conchita que nos acompañan, profesoras de la Facultad de Enfermería, pero también invitados de Ciencias Sociales que hacen parte del Comité de Ciencias Sociales, quienes se han unido también a la invitación. Entonces, bueno, bienvenida y muchas gracias. Profe Beatriz, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Realmente yo hago parte de la unidad de transferencia de la universidad. Yo les voy a contar más adelante qué hacemos desde la unidad de transferencia y especial desde la unidad de innovación y cómo podemos apoyarlos con todos los resultados de investigación que salen de los proyectos. He visto como un buen estimulante pues para la conversación, contarles un poco qué es la propiedad intelectual para que ustedes logren hacer la relación de lo que la propiedad intelectual protege y lo que buscamos desde la unidad de transferencia. Así logran ustedes hacer la conexión con los resultados de investigación de los proyectos y las posibilidades que tienen con ellos. Entonces yo les voy a contar primero qué es la propiedad intelectual, qué es lo que hacemos en la universidad, cómo está regulado eso en la U, y luego les cuento bien qué hacemos desde la unidad de transferencia. Les voy a compartir pantalla para ponerles la presentación y así comenzamos. Si tienen alguna pregunta, por el chat la podemos hacer y vamos organizando. No hay ningún problema que se interrumpa pues el curso de la presentación. Me dicen si ya la pueden ver. ¿Ya ven la presentación? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces, como les contaba, hago parte pues de la unidad de innovación de la universidad. Y en ese sentido tiene una división al interior de la universidad, la unidad que anteriormente se llamaba Programa de Gestión Tecnológica. Estamos pues en un cambio al interior en la estructura de la universidad para unidad de innovación. Esto es un poco una presentación de la unidad y de la universidad. Como ustedes saben, tenemos en el QS tenemos una calificación de 5 estrellas.
de innovación. Esto mide temas de patentes, publicaciones en Scopus, y las empresas de spin-off que también son acompañadas por la unidad de innovación, la creación de ese tipo de empresas. Como oficina de transferencia, nosotros fuimos reconocidos en diciembre de 2018 como OTRI, que es una oficina de transferencia de resultados de investigación. Fuimos la primera oficina reconocida en el país. Eso nos permite realizar diferentes acompañamientos que otras universidades no pueden, y es un reconocimiento a la experiencia y capacidad de la unidad de transferencia. Y en temas de innovación y de emprendimiento estamos calificados en el UBI Incubator, UBI Global, en el número 17. Igual es una calificación de 2018 y se dio pues en ese sentido. La propiedad intelectual entonces es un área del derecho. Es un área del derecho que busca la protección de las creaciones del intelecto. Entonces, todo lo que podamos crear y llevemos al mundo real es protegible por la propiedad intelectual. Va a cambiar la forma de protección dependiendo de la forma en que materialicemos esa idea y esa creación. Va a cambiar la forma de protección, pero va a tener una protección desde el derecho y desde la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: propiedad industrial y derechos de autor. En derechos de autor tenemos todas las creaciones que se consideran obras, las obras literarias, las obras artísticas, las fotografías, los dibujos, todo eso se protege por derechos de autor. En derecho conexo, y eso no lo vamos a hablar el día de hoy, se protegen las creaciones de los artistas, intérpretes y ejecutantes. En ese sentido, lo que se protege es, un ejemplo les voy a explicar. Por ejemplo, Juanes escribe una canción, él es el autor de la canción. Él hace la partitura de la canción, él es autor de la partitura. Él canta la canción, él es intérprete de esa canción. Entonces, cuando él canta, aunque cante su propia canción, él tiene derechos conexos a la propiedad intelectual de los derechos de autor de la canción. Por ejemplo, cuando esa canción que Juanes escribió la canta otra persona, a esa persona le nacen derechos sobre esa interpretación de la canción, si le cambia el ritmo, si lo canta con otro tipo de instrumentos. Esa es una interpretación nueva que tiene otros derechos. Entonces, en la universidad estos derechos no siempre se dan, no los tenemos como de manera común. Es posible que se den con la Facultad de Artes, pero no es algo que normalmente gestionemos. Lo de derechos de autor sí se da con toda la amplitud, y los de propiedad industrial también. En propiedad industrial tenemos los temas de patentes de invención, los de modelos de utilidad, diseños industriales. Eso sí los vamos a tratar el día de hoy un poquito, muy por encima. Y el tema de signos distintivos, no. En este caso tenemos para los signos distintivos las marcas, que es lo que ustedes conocen. La Universidad de Antioquia, tenemos registrada la marca de la universidad como Universidad de Antioquia. Y un logro importante del año pasado fue el registro de la marca UDA, UDEA. Esa marca ya la tenemos registrada. Eso antes no lo teníamos. Es más, aquí como infidencia, antes nos la habían negado. Hoy en día nos la concedieron y ya tenemos la marca. Eso es un avance muy importante y permite la defensa de la universidad cuando esa marca se use sin autorización. Una marca cobra sentido y digamos que no, en principio para un proceso de investigación no es algo que se mire con importancia o que se apunte a él, porque una marca lo que busca distinguir son productos y servicios en el mercado. Entonces, si bien como oficina de transferencia nosotros apuntamos a que los resultados de investigación lleguen al mercado, se logre que ese efecto que se logró desde la investigación cambie la realidad de las personas, la marca que buscamos con que esos productos lleguen es la marca de Universidad de Antioquia. Entonces, si bien hay grupos de investigación que tienen marcas, son resultados que se dieron o marcas que se lograron gestionar cuando no habíamos virado pues en esa política de la universidad de lograr bajo la sombrilla Universidad de Antioquia tener todos esos productos de investigación. Entonces vamos a empezar con los derechos de autor. Como les decía, los derechos de autor lo que busca es la protección de las obras. Uno habla entonces de obras literarias, las cinematográficas, los software en Colombia y en la comunidad andina se entienden como obras literarias. No se entienden, si bien se sabe que es un programa de computador y que se ejecuta a través de un programa de computador, es una obra literaria, así se entiende. Las musicales, fotográficas, coreográficas, dramáticas, las conferencias de alocuciones. Por ejemplo, ustedes todos como docentes, cada vez que dan una clase, tienen
los derechos sobre ella. Ya vienen otras arandelas en esa situación, que son los contratos que tenemos con la universidad, si tenemos contrato de prestación de servicio con otra entidad. Ese contrato que con la universidad, ese nombramiento, nos da una excepción y limitación al derecho de autor que enseguida se las explico. ¿Qué es lo que requiere el derecho de autor? Una materialización de la obra. Es decir, uno tiene un chispazo, uno tiene una idea, pero las ideas como ideas no se protegen. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo anoten. Las ideas no se protegen. Si uno la idea la tiene y no la materializa en un artículo, no la materializa en un proyecto, no la materializa en un protocolo, en una metodología, si no hay una materialización, que todas las que les digo se materializan como una obra literaria, se materializan en un escrito, simplemente que les damos otro nombre, pero para la propiedad intelectual es una obra literaria. Si no existe esa materialización, no hay protección de la propiedad intelectual. No es posible que reclamemos derechos sobre ella. Si otra persona la usa, no tenemos cómo reclamar. Entonces, lo más importante es, las ideas no se protegen y requieren una materialización. Ya hay que ver el alcance de esa materialización. En una reunión nos sentamos y arrojamos ideas para ejecutar un proyecto de investigación, pero no, eso quedó como en el acta, pero no, al final no se formuló el proyecto. Pero un profe que asistió a la reunión hizo un proyecto con base en esas ideas. Hay que ver qué tan materializado quedó la idea del proyecto en esa acta, por ejemplo. Caso a caso hay que revisarlo, pero de manera general las ideas no se protegen. Con los derechos de autor hay unos principios básicos que también es bueno que lo conozcan. Como les dije, no se protegen las ideas. ¿Qué se protege en el derecho de autor? Lo que sea original. Todo lo que no sea copia se protege. Entonces, ¿qué pasa cuando uno cita un texto? Cuando uno copia y pega el texto de otro autor, uno tiene un texto original, pero tiene que citar a ese otro autor. Porque si lo traigo, estoy haciendo una copia y no tengo, si lo traigo y no cito, tengo una copia que no es original, que no está reconociendo la autoría de esa otra persona. La independencia del soporte físico, esta se las explico con un ejemplo. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es dueño de 100 años de soledad, ¿cierto? Pero yo tengo un libro de 100 años de soledad. Yo soy dueña del soporte físico, yo soy dueña del libro. Yo a ese libro lo puedo regalar, lo puedo vender, le puedo hacer un altar, yo puedo hacer lo que quiera con ese soporte físico. Pero eso no me hace dueña de la obra que está ahí en el libro. Entonces, ¿qué implica eso? Si, por ejemplo, fuéramos a sacarle copia al libro, yo no puedo sacarle copia porque estoy reproduciendo la obra que ahí está contenida. Entonces, una cosa es la obra y otra cosa es el soporte físico en el que materializo la obra. Entonces, es diferente y los derechos son diferentes. Protección inmediata, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Las obras que se protegen por los derechos de autor, a diferencia de lo que se protege por la propiedad industrial, se protegen de manera inmediata. Cuando ustedes escriben un artículo, cuando ustedes hacen una ponencia, cuando ustedes hacen las diapositivas, cuando hacen la metodología, cuando ponen el punto final de esa creación, de esa obra literaria, ya nacen todos los derechos. Nacen de manera automática, no se requiere un registro, pero sí se recomienda el registro y nosotros desde la unidad de transferencia lo hacemos. Entonces, nacen los derechos de manera automática. Por ejemplo, hay muchas consultas, inclusive la consulta a la que llegamos a esta reunión era sobre eso. Alguien quiere utilizar mi obra, alguien quiere utilizar la metodología que yo creé, pero yo quiero que se respeten los derechos de la universidad. Entonces, la respuesta es esa. En principio ya están protegidos, no hay una preocupación muy grande en principio porque los derechos están y se pueden reclamar, pero sí es recomendable hacer el registro. Y es un registro que la verdad es muy fácil, es gratuito, demora un mes en salir y lo hacemos nosotros directamente. Entonces no hay inconveniente con ese principio. No importancia del mérito artístico, la propiedad intelectual, los derechos de autor lo protegen sin interesarle si es bueno o malo, si el artículo demuestra o no demuestra lo que estaba buscando explicar, si rompe la barrera del conocimiento o no la rompe, eso no le importa a la propiedad intelectual. Como hay una protección inmediata, no hay una calificación de la obra, sino que se hace una protección automática. Independencia de derechos. La independencia de derechos depende de la autoría y de la titularidad.
Ustedes como docentes de la universidad siempre son autores de las obras que crean en virtud del contrato que tienen con la universidad. Todos somos autores de las obras que creamos, de las ideas que materializamos, todos somos autores. Y en principio, todos somos autores y titulares. Si yo estoy en mi casa sola y yo no estoy haciendo algo que está por fuera de mis funciones como empleada de la universidad, yo, por ejemplo, no sé, hago una película, a mí no me contratan como actriz en la universidad, sino que yo hago una película, hago un documental, no en el área para la que estoy contratada en la universidad, yo soy autor y titular de esa obra que se materializó. ¿Cuál es la diferencia? Autor es el creador, el que tuvo la idea y la materializó en el soporte material. El titular es el que ejerce los derechos. Es el que puede ejercer los derechos patrimoniales y morales que nacen con la creación de la obra. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de la universidad y qué pasa en el contexto de un contrato laboral, de un contrato de prestación de servicios? Esos también pasan en el marco de los proyectos de investigación. La persona que ustedes contratan para el proyecto de investigación por prestación de servicios, la obra que ellos realizan, de esa obra ellos son autores. Pero la universidad es el titular de derechos. Como la universidad es el titular de derechos patrimoniales, de todo lo que nosotros hacemos en ejercicio de nuestra función en la universidad. ¿Qué implica eso? El derecho de paternidad, que aquí se los voy a explicar, el derecho de paternidad que hace parte de los derechos morales, es el derecho a que nuestro nombre permanezca en la obra. Entonces, cada vez que un artículo es publicado o republicado por la universidad o por otra entidad, ese derecho de paternidad tiene que quedar. Siempre tiene que quedar. Esos derechos morales duran la vida del autor más 80 años. Y son derechos que son fundamentales, son derechos que pueden reclamarse por tutela. Entonces, cuando nosotros firmamos un contrato de cesión de derechos, cuando firmamos un contrato en el que entregamos los derechos a otra persona, esos derechos nunca se entregan. Si ustedes, por ejemplo, les ha tocado firmar un contrato en el que dicen entregan la totalidad de derechos patrimoniales de la obra que crearon, eso lo pueden firmar, no pasa nada, porque en la realidad es inaplicable en el derecho la cesión sobre este tipo de derechos morales. No se ceden, no se entregan. Cuando yo hablo de cesión, hagan la comparación o entiéndanlo como una venta, que puede ser gratuita o no gratuita, una venta. Yo entrego los derechos a otra persona. Eso es lo que implica la cesión de derechos. Entonces, los derechos morales son paternidad, integridad, retracto, modificación e ineditud. El de paternidad, como les digo, es el que aparezca el nombre o que no aparezca. Las obras que conocemos todos que son de autores anónimos. Ese es un ejercicio del derecho de paternidad. Es un ejercicio negativo del derecho. Pero es ejercicio del derecho de paternidad. Integridad es oponerse a cualquier modificación de la obra. Eso, por ejemplo, es una preocupación que yo noto que los profes no tienen o que en general no los tienen. Porque, a ver, cuando empezamos un proyecto de investigación y lo empezamos con otra entidad, con una clínica, con otra universidad, con una empresa, y nos comprometemos a un artículo y no firmamos un acuerdo de propiedad intelectual, uno va a crear igual, en el relacionamiento que ustedes tienen normalmente con ese tercero, ustedes trabajan normal porque es una relación de confianza, trabajan bien. Pero ¿qué es lo que está pasando? Al crear ustedes el artículo, al crear ustedes la metodología, al crear ustedes el protocolo y no tener un contrato que regule esa relación con esa persona que no es la universidad, nos estamos exponiendo a que ellos puedan hacer uso de esa obra y no darnos cuenta, porque no hacemos vigilancia de eso. Entonces le entregan el protocolo a la clínica y la clínica saca una guía y ahí cambió el derecho a integridad, lo cambiaron. Ellos, el formato que ustedes le entregaron, que era un archivo de Word, un archivo en PDF, ellos cogieron y lo volvieron una cartilla y no pasó, pues no tenemos cómo reclamarlo porque no había un acuerdo de propiedad intelectual. Eso se puede salvar, el ideal es que eso esté regulado desde el principio, pero es ¿para qué? Para que vean que tiene una implicación legal, algo puede pasar y algo pudiera hacerse. El derecho de retracto es el derecho a retirar la obra del mercado. Uno saca ese derecho se puede ejercer, como les digo, es un derecho fundamental. Les voy a explicar con un ejemplo. Se hace un contrato con una editorial para la elaboración de un libro, del que yo soy autora, y yo me comprometo a que voy a entregar el libro. El libro lo entrego, pero en el contrato decía que una vez entregada la obra,
impresas las primeras 5.000 copias, si la persona ejerce el derecho de retracto, tiene que pagar, no sé, la mano de obra de los libros o la capacidad que se gastó ahí. El derecho de retracto se puede hacer. Yo puedo echar para atrás la obra que va a ser publicada, pero puede tener efectos económicos si se está haciendo en el marco de un contrato con un editorial, por ejemplo. Entonces, ese derecho se puede ejercer, es un derecho fundamental, como les digo, pero puede tener efectos económicos que dependen del tiempo en el que se ejerce ese derecho. El derecho de modificación es alterar a la propia obra antes o después de haber sido publicada. Eso es lo que vemos cuando hay una primera edición, segunda edición, tercera edición. Eso es modificación. E ineditud es el derecho a publicar la obra o darla a conocer. Si uno no quiere que la obra se dé a conocer, uno puede no ejercer ese derecho. Los derechos patrimoniales, esos son los que les digo que están en cabeza de los titulares de derechos. Un titular de derecho va a ser una persona jurídica, también puede ser una persona natural. Pero en el caso de nosotros siempre va a ser la Universidad de Antioquia o estamos realizando un proyecto de investigación con un tercero, como les decía, una empresa, una clínica, otra universidad. Esos derechos en principio se comparten, pero hay que decir cómo se van a compartir. Yo puedo decirle, o pudiera acordarse con las universidades, como todos aportamos 50 y 50 en el proyecto, entonces todos los derechos quedan 50 y 50. ¿Qué implica eso? Que si ellos vendieran o ellos licenciaran el protocolo que nosotros le estamos entregando, la metodología que salió del proyecto, ellos pueden disponer de esa metodología en un 50%. Hagan el símil con la escritura de una casa. Ustedes tienen una casa. Si ustedes quieren vender la casa y nada más tienen el 50% de los derechos, necesitan al otro para poder venderlo. Pero eso ya está dicho en la escritura. Si no lo tuviéramos dicho, y no hay conocimiento de la propiedad intelectual, ellos pueden hacer disposición de esa obra y no nos vamos a dar cuenta, porque no existe un contrato de por medio. Entonces, el derecho de disposición es el derecho a disponer, es lo que les digo, ceder, licenciar, regalar, vender, alquilar, ese es el derecho de disposición. El derecho de distribución es el derecho a distribuir la obra, es sacarle copias para venderla o para regalarla. Transformación es transformar la obra en otro tipo de obra. Tengo una obra literaria, la transformo en una obra audiovisual. Un libro lo vuelvo una película, por ejemplo. Comunicación pública es cuando publico esa obra. Y el de reproducción es a sacar copias de esa obra. Un derecho de reproducción, por ejemplo, lo estamos ejerciendo en este momento. Yo soy, como les dije, las alocuciones y las conferencias son una obra protegible por el derecho de autor, ¿cierto? Pero la grabación que se está haciendo en este momento es una reproducción, por eso se solicita la autorización. Por eso. Y por los temas pues, de confidencialidad. Pero en principio hay una reproducción y una reproducción siempre tiene que ser autorizada. Cuando ustedes firmaban esos contratos que yo les estoy diciendo, un contrato de cesión, un contrato de licencia, en el contrato de trabajo, en el contrato de prestación de servicios, los derechos sobre los que están disponiendo, los derechos en los que ejercen ese derecho de disposición lo ejercen es en esos contratos. Estos son los que siempre entregan, siempre. Entonces, uno puede limitar cuánto entrega ese derecho. Uno puede decir, entrego el 50%, entrego el 20%, entrego el 30% y yo me quedo con el resto. Pero eso tiene que regularse en el contrato de trabajo, en el contrato de prestación de servicios. Entonces, cuando contratamos a ese tercero, en la ejecución del proyecto de investigación, lo contratamos a través de prestación de servicios, ellos siempre entregan todos estos derechos. Hay que garantizar que lo hagan bien. Si contratamos un tercero para que nos haga un software, porque no sabemos hacer software, pero nos comprometimos con eso en el proyecto, entonces contratamos a un programador para que nos haga el software. Si en el contrato no regulamos cómo nos va a entregar esto, cómo hacemos para garantizar que nos entregue todos estos derechos, él en principio está obligado a hacerlo, pero no se hace de manera efectiva. Esos son los derechos patrimoniales. Y con eso terminamos derechos de autor. Como les decía, los derechos de autor se protegen desde el momento de la creación. No requieren registro, pero el registro es recomendable, es un registro gratuito, rápido, porque nada más se demora un mes y lo hacemos desde la unidad de transferencia. Y se puede gestionar en cualquier momento.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, seguimos. Si me permiten hacer una pregunta. Claro que sí. Si yo tengo no me quedó claro lo del software. Perfecto. A ver, si yo me voy a construir un software, ¿cierto? Se supone que va financiado por MinCiencias. Y obviamente voy a contratar a una persona para que diseñe el software como tal, aunque nosotros vamos a construir el resto. Entonces, ¿eso es de quién y cómo sería? Pues esa persona la vincularía en el proyecto por prestación de servicios, ¿cierto? Sí. Listo. Al tener la vinculación por el contrato de prestación de servicios, opera una ficción legal. La ficción legal que opera ahí es que se entiende que todo lo que esa persona, para todo lo que esa persona fue contratada para hacer, es de la persona que lo contrata. Entonces, si yo lo contrato a él para que haga el software, él es autor del software, es decir, él tiene los derechos morales de los que yo le hablaba ahorita. Pero los derechos patrimoniales, es decir, los derechos para venderlo, los derechos para que saquemos copia de él, son de nosotros, son de la universidad. Si, por ejemplo, él lo único que hace es volver software, las ideas de ustedes son autores, todas las ideas, todos los que dieron ideas para ese software, pero que quedaron materializadas en software. Es decir, en el proyecto de investigación primero se diseñó la metodología. Esa metodología la van a materializar en el software. Entonces, los que son autores de la metodología eventualmente también serán autores del software, porque todas esas ideas son la guía que esa persona que se contrató materializó en el software. Entonces, los derechos de autor, los morales, son de él y de los autores de la metodología, pero los derechos patrimoniales son de la universidad. Gracias. Con mucho gusto, profe. La profe María Eugenia. Como docente de la U, construí un curso. Los derechos de autor son míos, pero la titular es de la universidad. Correcto. Así es. María Conchita, hay una pregunta de Catalina. Sí. María Conchita, buenos días. Mira, yo voy a hacerte una pregunta de lo siguiente. Yo voy a hacer una creación, por ejemplo, pero voy a unir cosas que ya están creadas. Te voy a contar el ejemplo específico. Estoy trabajando en la creación de un módulo inteligente para bioseguridad para el país. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, un lector de huella digital. Es un aparato que me va a tomar la temperatura, es un aparato que voy a tener conectado con Coronaf, por ejemplo, con Sistema de Salud, con el Instituto Nacional de Salud. En una sola máquina yo voy a tener 5, 6, 7 funciones, pero cada una de las cositas, por ejemplo, el termómetro ya está patentado, digamos una pantalla visual ya está patentada, y eso todo se va a desarrollar en un software que en el momento digamos que no existiera. Eso cómo se daría una patentación o algo de varias obras que ya, digamos, el desinfectante no lo vamos a inventar, sino que el desinfectante ya está. Es esa pregunta. Muchas gracias. Con mucho gusto. La forma de depender de cómo materializar ustedes. Si va a ser un software, pues pudiéramos registrarlo. O si van a generar un equipo o un procedimiento, pudiéramos de pronto hablar de patente. Entonces, ¿cómo pudiéramos usar eso? Depende también mucho de esa materialización. Si usted me dice en software y va a ser un software que yo lo pongo y lo ejecuto en el computador y me dice, tómese la temperatura, pues yo utilizo un termómetro que tengo en la casa y me tomo la temperatura y pues y coloco el dato. Lávese las manos, utilizo los productos que tengo. Entonces, no es necesariamente que la protección o la explotación comercial que yo haga de ese software vaya a requerir de manera vinculante y necesaria, no sé, el termómetro de Johnson, no, ¿cierto? O la tecnología del termómetro como tal. Por eso depende mucho de la materialización. Pero sí, de la forma en que materialice esta idea en la que está utilizando los demás. Si usted me dice que va a publicar un artículo en el que va a revelar ese resultado de investigación y va a contar, se utiliza un termómetro, se utiliza un desinfectante, se utilizan tales equipos, solamente hace referencia al equipo ideal que usó y ya, no hay ningún problema. Si lo fuéramos a materializar como un equipo nuevo, como un equipo que pudiera ser patente, eventualmente sí tendríamos que solicitar
Depende, pues, depende mucho, profe, de cómo se materializa el caso, hay que verlo, pero para terminar ese ejemplo de la patente, si por ejemplo tuviéramos un equipo en el que se toma la temperatura, se desinfecta, se hacen diferentes procesos, digamos que eso es como de redacción de patentes y de estrategia de redacción de patentes. La recomendación sería general, usted puede tomar la temperatura con cualquiera, pero si necesitamos un equipo específico, un producto específico, tenemos que quitarlo en la patente y eventualmente en la comercialización tendríamos que pedir licencia a esas personas, a los que se han de los derechos de esos equipos, de esos productos. Entonces, ok, muchas gracias, sí. María Conchita, están en el orden Patricia, Diego Alejandro y Hugo. Patricia. Listo. Patricia. Pues yo la había puesto escrita, pero la pregunta es cuando toman fotografías en los proyectos. Esas fotografías, en algunos proyectos se pide autorización pues del participante, en fin, pero hay fotografías, por ejemplo, biológicas o algo así que se tomen. ¿Cómo se garantiza después de que se publica que esas fotografías no son tomadas por otras personas si se publican en otra cosa? Lo ideal es hacer el registro. Como les digo, los derechos también nacen de manera automática. El ideal es hacer el registro. Pero uno puede poner barreras de protección. Una barrera de protección, tecnológica de protección, perdón, es que uno coloque siempre la marca de agua. Ustedes ven la fotico y que abajo le colocan foto tomada por tal persona, derechos de la Universidad de Antioquia. Los colocan así en cada fotografía y lo que van a hacer es que si la foto la toman, si se publicó en un formato digital y le toman el pantallazo, pues siempre se van a llevar el nombre de la U. Entonces, la forma de evitar o de garantizar que siempre esté el autor, es decir, igual ustedes lo saben, en las normas de citación siempre uno coloca imagen tomada de tal parte o imagen de autoría propia, o sea, siempre se cita. Hagan de cuenta que las fotos es como un texto que están citando, entonces la forma de citación es la misma. Y con la cita es que uno respeta el derecho de paternidad y garantiza que la persona, ese que es el autor, siempre esté en la reproducción de la obra. La recomendación... uno al citar sí garantiza, pues porque uno es el que está citando, pero cuando otras personas cogen la fotografía, ahí no hay nada que hacer, si no citan. Exacto, si no citan, se pudiera hacer, sería escribirles, agradecemos que hagan la citación de la fotografía, la foto la tomaron de tan parte, o sea, uno sí pudiera mandar correos o... le reconoce. Exacto, lo tienen que hacer, o sea, eventualmente eso pudiera llegar a ser una demanda, pero todo en sus proporciones. Una recomendación que sí les doy para que de pronto sea más fácil perseguir o que para esas personas sea más difícil reproducir, es que coloquen la marca de agua. En el pie de la foto o sobre la imagen, pongan los nombres de los autores y el nombre de la universidad. Ok, gracias. Con mucho gusto. Diego. Hola, mira, me surge una pregunta con respecto a los derechos morales. Hay un derecho que es el derecho a modificación. ¿Qué pasa si la obra es autoría, por ejemplo, de 3 personas? Esas 3 personas tienen derecho a modificarlo sin necesidad de avisarle a las otras. No, no tienen el derecho. Ese tipo de creación se llama una obra colectiva. Entonces, la obra colectiva es la obra que se crea por varias personas y en la que no se puede distinguir el aporte de cada una. Entonces, en ese sentido, la obra, los derechos morales son de esas 3 personas y cada vez que una persona vaya a ejercer el derecho tiene que pedir autorización. Puede pasar, profe, que si estamos en el contexto de la U, es decir, usted como profe de la Universidad de Antioquia, el otro de profe como profe de la Universidad Pontificia Bolivariana y el otro profe como profe de la Nacional, lo que pasa es que los 3 derechos de modificación, el 33% es su derecho de modificación, el 33% el profe de la Bolivariana, el 33% el profe de la Nacional es de cada universidad. El derecho de modificación los tienen las universidades. Entonces, si eventualmente pasara algo, pues por la cercanía usted pudiera decirle, oiga, ¿qué está pasando? Pero eventualmente nosotros pudiéramos también hacer algo frente a esa reproducción o modificación de la obra sin autorización. Pero si son autores de la misma universidad, es decir, son 3 investigadores de la misma universidad, supongamos de la Universidad de Antioquia, y uno de ellos decidió mejorar la obra, hacerle como... ¿Perdón? Está citando la primera obra, es decir, el primer artículo... Sí, claro, la está citando. El derecho se puede hacer, profe, desde que la cite no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Hugo. Sí, doctora Conchita, pues inicialmente muchas gracias por estar con nosotros.
en este tema tan importante y tan necesario. Tengo una pregunta, pues, frente a frente a ciertas situaciones que yo por lo menos no he tenido respuesta frente a eso y que generalmente genera mucha sensibilidad. Y es con relación a esas producciones que se hacen en extensión. Cursos, diplomas, generalmente las hacen los profesores. Pero entonces, como usted bien lo dice, cuando uno hace un diploma o monta cualquier curso, en el tiempo de la universidad uno tiene derecho moral sobre esa obra, pero los patrimoniales son de la universidad. Eso está claro, ¿cierto? Lo entendí. Pero resulta que a la hora de comercializar esos cursos, porque eso generalmente es por extensión, eso no lo puede hacer sino la universidad, no lo puede hacer el autor. Así es, profe. Lo que Así pasa es. Sí. Así Bueno, es. Bueno, sí. Sí, no, termine de explicarnos, por favor, que usted iba a decir algo. No, profe, es porque por estar en el marco de esa vinculación que tenemos con la universidad, el 100% del ejercicio de los derechos patrimoniales se los entregamos a la U, de todas esas obras. Entonces, si por ejemplo, profe, usted por alguna razón se desvincula de la universidad, nosotros tenemos el diploma que usted, o el módulo del diploma que usted hizo, tenemos el archivo, la universidad pudiera contratar a otra persona para que haga el curso, y lo se pudiera hacer y así se haga. Exacto, bueno, y finalmente con eso, sí, aunque yo esté vinculado con la universidad, yo soy autor de la obra, en este caso llámese curso o llámese diploma, y resulta que generalmente las personas que construyen esas obras son los que coordinan académicamente esos cursos y esos diplomas. En un momento dado, con la universidad, con los derechos patrimoniales, por cualquier situación, pudiera definir que esa persona no lo coordine, sino que lo coordine cualquiera otra, respetando obviamente su autoría. Sí, profe, sí puede pasar. Puede pasar. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos en este momento en el orden a Sandra Catalina, María Angélica y María de los Ángeles. Si les parece, hacemos esas tres, continuamos con la presentación y vamos guardando más preguntas para el final. Entonces, Sandra Catalina. Sí, María Conchita, muchas gracias. Pues me parece un tema tan importante que no lo vamos a agotar acá en el día de hoy, pero bueno. Por ejemplo, yo tengo una conferencia, hice una conferencia para la Universidad de Antioquia, la hice para un congreso de la misma facultad, etcétera. Esa conferencia, a alguien le gustó, escuchó de esa conferencia y dijo, mira, ¿por qué no vas a la Universidad de Barranquilla y nos presentas esa conferencia? Ahí está bien, igual yo voy a la conferencia, coloco la Universidad de Antioquia, eso es lo que nosotros hacemos normalmente, estamos haciéndolo bien. ¿Es así? Digamos que eso sería pues como una pregunta. No hay duda ahí. Es filiación institucional. O sea, y usted lo sabe por los temas de puntos y todo eso. Desde que la U esté nombrada, esté ahí citada, no hay ningún problema porque no se está violando ningún derecho de la universidad. Ok, y entonces, por ejemplo, bueno, y la otra pregunta es, digamos que a mí como coordinadora del grupo de investigación me mandaron unas fotografías del grupo que yo coordino. Si yo voy a hacer una presentación del grupo de investigación y pongo esas fotos para presentar el grupo de investigación, tengo que pedirle autorización a las personas que aparecen en la foto, porque digamos que ya puede pasar, pues, no sé. Estoy como adelantando el asunto. Las fotos cuando se tomaron pidieron autorización porque fueron las vicerrectorías de investigación las que lo solicitaron. Siempre que yo ponga esa fotografía tengo que poner, por decir algo, propiedad vicerrectoría de investigación, entonces ahí es de vicerrectoría de investigación o es del grupo. Es de la universidad, es lo mismo. Seamos vicerrectoría, seamos grupo, seamos unidad, seamos centro, es Universidad de Antioquia. Entonces, se pudiera reproducir, o sea, se pudiera, a ver, si hay la autorización, que ojalá se haya hecho, se puede poner la foto. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que pasa es que ese derecho ejercen ahí los modelos de la foto, la persona que está en la foto, es un derecho ya no patrimonial ni es un derecho de autor, uno habla ya ahí de derecho de imagen. Entonces, yo tendría, o sea, en estricto sentido, debería hacerse autorización para que hagan uso del derecho de imagen. Entonces, si yo
entienda, es que no tengo cómo hacerles un dibujito, pero voy a hacerles un dibujito feo, pero lo voy a hacer. O sea, una cosa es la obra como foto, y otra cosa son los derechos de la persona que está en la foto. Entonces, una cosa es el derecho de imagen de esa persona, ese es un derecho, y otro son los derechos patrimoniales de la obra, son derechos diferentes. Entonces, si yo firmo un contrato de cesión para la foto, es patrimoniales solamente de la foto como obra. Pero mi imagen en la foto es otro derecho que yo debería autorizar. Entonces, si se pudiera en algún momento pedir, y no se publica una foto porque viola mi derecho de imagen, debiera pedirse la autorización. Si la tienen, mejor. Ok, muchas gracias. Porque en este caso, digamos, no está por escrito de la vicerrectoría cuando tomó la foto, no la tenemos por escrito, sino que, digamos, la tenemos todas las del grupo. Entonces, si de pronto una de las compañeras va a hacer una presentación en otra parte y presenta al grupo, pues va a presentar la foto del grupo. Es en ese sentido. Sí, o sea, que estén tranquilos, pudieran pedir la copia de la autorización que tiene la vicerrectoría para que la tengan como constancia. Si existe. Pero no la pidió. O sea, la pidió de manera verbal, pero no escrita, pues no confirma ni con nada. Lo pueden mandar en un correo. Si me mandan un correo a todos, ¿están de acuerdo con que usemos esta foto para asuntos institucionales que tengan que ver con presentaciones del grupo? Y así den la autorización, así sea por correo cada uno, pudiera ser suficiente. El ideal es que sea un contrato por escrito, sí. Pero para pudiera hacerse así, profe. Muchas gracias, María Conchita. Muy bien, muy claro. Bueno, María Angélica y Sandra Osorio, María Angélica, María de los Ángeles, Sandra, y retomamos la presentación. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Lo mío es más algo logístico. La manera como nosotros debemos citar, digamos, nuestra vinculación con la universidad, y en función de la marca registrada es la letra U y la A con mayúscula y el D en minúscula. Es que quiero como salir de esa duda. Sí, o se puede usar indistintamente de cualquier manera. La verdad, se puede usar indistintamente de cualquier manera. O sea, tenemos registrada en nominativa, que es las letras solas, pónganle ustedes Arial 12 o Times New Roman en cualquier tamaño, Universidad de Antioquia y UDA. La U y la A en mayúsculas, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Mucho gusto, profe. María de los Ángeles. Hola, María Conchita. Yo soy editora de la revista de Enfermería y en el grupo de editores de revista con la Vicerrectoría de Investigación se ha trabajado mucho con lo que es no solamente los derechos de las obras, sino también las restricciones, y hemos trabajado con la parte de lo que es el licenciamiento a través de Creative Commons, teniendo en cuenta la parte de filosofía de acceso abierto, de lo que puede ir en dominio público y cuáles son las restricciones de hecho que se tienen al uso de las obras. Te pregunto si no es una salida también para todo este material y todas estas preguntas de los profesores, el licenciamiento a través de licencias de Creative Commons, y en qué casos distintos a los artículos que nosotros lo tenemos claro para nuestras revistas podrían ser utilizados. Gracias. Con mucho gusto. Profe, las licencias Creative Commons es una forma más de ejercer los derechos patrimoniales, pero tiene que ser voluntaria, es decir, yo tengo que decir que la voy a hacer por Creative Commons. ¿Y cuál de la Creative Commons? ¿Cierto? Fue tipo. En la biblioteca sé que se está manejando una lista. El estudiante, cuando entrega su trabajo de grado, él escoge a través de qué licencia quiere que se publique. Porque, como usted lo sabe, en Creative Commons uno escoge si quiero la 1, la 2, la 3. Entonces, la 1 permite la reproducción, pero no reproducción comercial. La 2 permite, o sea, hay diferentes tipos de licencia dentro de la Creative Commons. Yo sé que en la universidad hay una iniciativa muy grande para asuntos de licencia abierta, y se está manejando una política en ese sentido. Pero hasta donde ese profe no es obligatoria, o sea, no conozco el detalle, no sé la verdad si es obligatoria, pero en ejercicio, pues, de los derechos, siempre necesita una manifestación de la voluntad. Entonces, cuando yo les decía, tenemos protección inmediata de los derechos, eso lo que me permite decir,
todos los derechos son míos y yo decido cómo los voy a ejercer. Si voy a ejercer la licencia normal, que es 1 a 1 o entre personas jurídicas, o voy a hacerlo licencia abierta, entonces lo pongo, lo publico y no me preocupo por la reproducción que hagan de él, o lo hago por Creative Commons dependiendo del tipo de licencia que escoja. Ese tipo de licencias, profe, son normales o son usuales en temas de derechos de autor. Para temas de propiedad industrial que ya les voy a explicar, no son normales. La propiedad intelectual en general siempre busca un derecho de exclusiva, que uno tenga un monopolio legal de lo que está, de la creación que tiene y quiere comercializar o quiere poner a disposición de la gente para que acceda a ella. Entonces, como la propiedad intelectual en principio es yo soy dueño, yo solo, yo universidad, yo autor soy el dueño, entonces lo que usted me explica de las licencias Creative Commons es una forma más, sí es una forma de resolver los temas de reproducción que estamos conversando, pero hay que hacerlo de esa manera. O sea, se publica bajo licencia Creative Commons, se publica bajo licencia abierta. Entonces, habría que hacer la publicación en ese sentido y se tiene que manifestar, como les digo, en el contrato que tenemos con el tercero o en la publicación que haga de ese artículo. ¿Sí fui clara? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta ronda de preguntas, Sandra Osorio. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por el espacio. Mi pregunta tiene que ver con las escalas psicométricas, con los instrumentos que uno utiliza a veces en investigación, que por supuesto para hacerlo pide la autorización a los creadores originales, que usualmente son grupos de investigación de otras universidades. Pero pues al hacer la adaptación se crea una nueva versión. Esa nueva versión, la autoría, ¿cómo se manejaría pues esos derechos de autor? Porque la escala original viene de otra universidad, pero la adaptación se hizo, llevamos en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo se manejan los derechos en este caso de ese instrumento adaptado? Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Cada caso hay que mirarlo, pero en principio, si la forma, o sea, si esa autorización de uso que da la otra universidad es solamente para usarla con efectos de la investigación, y digamos que en el relacionamiento normal de ustedes es obvio que se va a hacer una modificación del instrumento, pues el ideal sería que esa autorización que están dando, ojalá sea por escrito, así sea por correo electrónico, es una evidencia de que algo se negoció, esa autorización ojalá diga que se autoriza la modificación. Ojalá lo diga. Si no lo dice, profe, citar el trabajo anterior de los profesores. Ese instrumento se hace con base en el instrumento tal que se tomó de referencia, de los autores tal y tal. Hacerlo siempre así. Es la forma como de demostrar buena fe en caso de que alguien llegara a perseguir ese asunto. El ideal es que esa autorización que se dé, les repito, diga que autoriza la modificación. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Entonces, seguimos. No, sí, ya no hay más preguntas por ahora. Sigamos entonces. Bueno, entonces, yo creo que ya quedó súper claro los temas de derechos de autor. Igual si tienen alguna pregunta o un caso específico que quieren que analicemos, que se lleve el registro, al final de la presentación está mi correo, igual en la citación está mi correo y me pueden escribir y podemos programar una reunión y sentarnos a conversar bien de cada caso. En los temas de nuevas creaciones tenemos las patentes de invención. Las patentes de invención protegen productos y procedimientos. Aquí no hablamos de obras. Entonces, era lo que yo les decía, dependiendo de la materialización de la creación, vamos a hablar de las formas de protección. Entonces, si tenemos un producto, un aparato, una máquina que cumpla con los requisitos de la invención, de las patentes de invención, pues vamos a estar en el ámbito de la propiedad industrial. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir? La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Cuando hablamos de novedad, es que esa creación, ese producto o procedimiento es una solución técnica a un problema técnico que yo estoy viendo en el área, ¿cierto? Entonces, esa solución técnica tiene que ser nueva. Nadie más la tiene que haber creado. Todos sabemos que nada se crea de la nada. Todos nos basamos en algo para poder crear una cosa nueva. Pero esa cosa nueva, esa solución que yo estoy creando, no puede haber publicaciones o no puede haber llegado otra persona a esa misma solución de la misma forma que yo llegué.
Si hablamos de forma o de procedimiento, estamos hablando de un procedimiento. Si yo tengo un producto que permite la medición de la temperatura de otra manera, es una, por ejemplo, los termómetros. El termómetro antes era con contacto. Hoy en día ya todos nos están apuntando con esas pistolitas y nos toman la temperatura a distancia, ya no hay contacto. Realmente no sé si ese termómetro tiene patente, pero es probable que lo pudiera haber tenido, porque es una forma diferente y nueva de hacer algo que ya se venía haciendo hace muchos años. Eso es la novedad. El nivel inventivo es que esa solución técnica a ese problema técnico no sea una solución obvia para alguien versado en la materia. Usted me está diciendo que no se mezcla el agua y el aceite, pues todo el mundo sabe que el agua y el aceite no se mezclan. Eso es básico, ¿cierto? Si usted va a dar una solución química de una mezcla de unos materiales, pues eso todo el mundo lo mezcla. Pero que yo le mezclara ese tercer ingrediente no es normal, a nadie se le había ocurrido. Eso es altura inventiva, eso es nivel inventivo. Que no sea obvio. Aplicación industrial es que ese producto o procedimiento que tenemos sea reproducible en cualquier industria, que lo podamos aplicar. ¿Qué no se puede patentar? Los descubrimientos, las teorías científicas, las obras artísticas y programas de computador. Y las formas de presentar información, ya dijimos que son derechos de autor. Obras artísticas, programas de computador y formas de presentar información, esos derechos de autor. Y descubrimientos, ¿por qué no? Y son casos muy comunes que vemos en la universidad. Unos profes llegan, no, María Conchita, lo que pasa es que yo me encontré esta molécula, yo estaba sintetizando otro asunto y me encontré esta molécula y me encontré unos resultados muy buenos de esa molécula contra ese tipo de enfermedad. Él se dio cuenta que eso existía, o sea, se dio cuenta que se generaba ese efecto. No, lo que pasa es que yo cogí la hoja de marihuana, la maceré con un aceite y me di cuenta que untándomela, eso me quitaba los dolores. Es un descubrimiento. No hay aporte inventivo, no hay aporte intelectual. Es decir, yo no generé un cambio en esa solución técnica con mi intelecto. O sea, no hay. Me di cuenta de algo que ya existía en la naturaleza. Para que eso sea protegible por la propiedad intelectual, tiene que haber algo más. Ah, usted se dio cuenta que macerándola y agregando el aceite se generaba, listo, pero usted con esa base hizo un ungüento. Entonces, el ungüento tiene un ingrediente que es ese, pero el ungüento además tiene otras características que pueden ser protegidas. Los segundos usos en Colombia y en la comunidad andina no se consideran protegibles. Un segundo uso es algo que ya existe, pero yo le encuentro otra forma de usarlo. El ejemplo que siempre ponen para esto es el ejemplo del Viagra. El Viagra, como ustedes saben, tenía un primer uso como medicamento cardíaco. El segundo uso no es protegible. En Colombia eso no se registró como patente, no se permite. En Europa sí se hace. En Europa sí se puede hacer, aquí no. Entonces, si por ejemplo ustedes llegaran a un desarrollo que pudiera ser un segundo uso de algo que ya existe en el mercado, eso puede ser protegible, pero no en Colombia. Igual, el ideal y a lo que apuntamos desde la oficina de transferencia es a no tener patentes por tener patentes. Ya la universidad en la actualidad cuenta con más de 75 patentes concedidas nacionales e internacionales, y son patentes que lo que quiere la propiedad intelectual y lo que quieren las patentes es comercialización. Comercialización, o sea, proteger los desarrollos, pero les cuento, una patente es un trámite costoso, es un trámite que la universidad por cada patente que tiene hace una reserva de 20 salarios mínimos. Estamos hablando que la universidad hoy está reservando más o menos 19 millones de pesos por cada patente. Y es una plata que se gasta más o menos en 6, 9 años, porque además es un proceso largo, no es como las obras que les decía yo que se protegen en un mes. Un trámite de una patente en Colombia, y honestamente, profes, el sistema de Colombia es rápido, si no es el más rápido en el mundo, y un trámite de una patente se demora 2 años y medio, 3 años en Colombia. Hay países, Brasil, Estados Unidos, se demoran 5 o 7 años. Entonces, si nos queremos meter a un trámite de una patente, va a ser costoso, nos va a quitar tiempo, es porque tenemos un interés que va más allá del indicador, ¿cierto? Entonces, requiere bastante esfuerzo, hay que defender el desarrollo porque durante el trámite de la patente
La superintendencia en el caso de Colombia ataca el desarrollo. Yo le estoy diciendo, porque es que lo que yo busco con la patente y lo que le afirmo a la autoridad, que es la superintendencia, es, venga, yo tengo un desarrollo y yo quiero que usted me dé el derecho para que yo solamente yo pueda hacer la explotación comercial de esto. Entonces estoy diciendo, deme un monopolio, autoríceme un monopolio. Ellos en el reconocimiento o buscando el reconocimiento de ese monopolio, califican y evalúan el desarrollo que una firma es patentable. Entonces, en una parte del trámite, expertos de la superintendencia le dicen y le responden a la universidad, oiga, eso que usted me está diciendo aquí no es patentable, aquí le falta esto. Eso que usted me está diciendo aquí es una solución obvia. Eso lo puede saber cualquiera. Y le van atacando a uno la patente. Y eso no lo atacan en los primeros 3 meses, lo atacan en el mes 24 del trámite, en el mes 28. Entonces se demora y requiere mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los proyectos de investigación? Se comprometen a una patente. Entonces es complicado como oficina de transferencia poder decirles, profe, ¿el proyecto cuánto dura? No, el proyecto dura 18 meses, profe, pero en 18 meses usted ya trabajó en ese tema. No, yo no he trabajado en ese tema. Entonces es muy difícil poder decirles yo desde la oficina de transferencia que les vamos a cumplir con esa patente, y eso es lo que les quiero contar en esa parte. En el Estatuto de Propiedad Intelectual, que ahorita alguien lo comentaba en el chat, en el Estatuto de Propiedad Intelectual en la universidad todos estos temas se regulan, están regulados. El Estatuto regula los temas de autoría, regula los temas de explotación comercial, habla de la creación del Comité de Propiedad Intelectual. Es una resolución rectoral que está desde el 2005, ustedes la pueden buscar en internet o si quieren yo se la comparto. Pero hay un artículo que siempre es muy importante y siempre genera alertas cuando lo comparto. El artículo 28 del estatuto establece que las creaciones de los estudiantes son de los estudiantes. En ese sentido, ya ustedes saben los temas de derechos de autor y derechos patrimoniales. Entonces, cuando yo les digo que la creación del estudiante es del estudiante, es el 100% de los derechos morales y el 100% de los derechos patrimoniales. Entonces, cuando tenemos la vinculación de un estudiante en un proyecto de investigación, miren que les estoy diciendo vinculación. ¿Qué es lo que sugiere el Estatuto de Propiedad Intelectual? Perdón. El Estatuto de Propiedad Intelectual sugiere que la vinculación del estudiante se dé a través del acta de inicio del proyecto. El acta de inicio de los proyectos tiene un asterisquito abajo que casi nunca leemos y dice que el estudiante se compromete. Qué pena con ustedes. El estudiante se compromete a cumplir el Estatuto de Propiedad Intelectual y en ese sentido yo les traje las excepciones del estatuto. Es decir, ese artículo 28 dice que la creación del estudiante es del estudiante, pero también dice cuando no es del estudiante. Y se regula en ese artículo 28. Entonces, en ese artículo 28 dice lo siguiente. Producción de los estudiantes, se los voy a leer para que lo tengan claro. Producción del estudiante. Pertenece al estudiante el derecho de autor sobre la producción intelectual que realice personalmente o con la orientación de un asesor, en desarrollo de las actividades académicas, tales como tesis, trabajos de investigación o trabajos de grado. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Todos los trabajos de grado son 100% del estudiante, pero veamos las excepciones. En los demás casos se aplican los siguientes criterios. Cuando la participación del estudiante consiste en labores operativas, recolección de información, es que el estudiante, él tabuló la encuesta, el estudiante me hizo unas pruebas de laboratorio, el estudiante organizó la información en una tabla, recolección de información, tareas instrumentales y en general operaciones técnicas dentro de un trabajo referido a la propiedad intelectual. Aquí lo que refiere es una obra pues materializada. Previo un plan trazado por la universidad, un proyecto de investigación. El estudiante solo tendrá el reconocimiento académico o pecuniario señalado en el acta. El acta es muy importante. Cuando ustedes hacen que el estudiante firme el acta de inicio del proyecto, él está dentro de esta excepción. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Estamos tranquilos, yo puedo coger el trabajo del estudiante,
ustedes pueden seguir trabajando sobre esa elaboración que el estudiante ayudó a materializar. Y no hay ningún problema, no se están violando derechos de autor, el estudiante ya sabe que entregó los derechos. Y si tiene alguna duda, pues conversamos con él. Porque el Estatuto de Propiedad Intelectual de la universidad, todos los estudiantes lo aceptan cuando se matriculan, es algo que los vincula a todos, nos vincula a todos porque eso se aplica a toda la comunidad universitaria. El segundo inciso dice, cuando la participación del estudiante sea de calidad investigativa, tendrá los derechos que previamente se le reconozcan en la respectiva acta. Cuando la producción del estudiante sea realizada por encargo de la universidad y por fuera de las obligaciones académicas, le hacemos un contrato de prestación de servicios al estudiante, los derechos patrimoniales sobre la modalidad o utilización específica contratada corresponderá a aquella. Entonces, a cargo de la universidad. Entonces, siempre yo les decía, si hacemos un contrato con un si hacemos un trabajo con un tercero, siempre hay un contrato que regula esa relación. Ese contrato es este. Y es donde tiene que estar regulada toda la información y todos los derechos de propiedad intelectual. El cuarto dice, cuando el estudiante participe en una obra colectiva, recuerden que ahorita le hablé de una obra colectiva o en colaboración, solo tendrá los derechos y obligaciones del acta. El acta es indispensable. Entonces yo siempre que llegan con la consulta, siempre les pregunto, profe, ¿y el estudiante firmó el acta? No, no la firmó, hay que firmarla. Cuando la producción intelectual del estudiante haya sido desarrollada dentro de una pasantía o práctica estudiantil o en una empresa o institución público-privada o un contrato de prestación de servicios celebrado por la universidad, el estudiante tendrá los derechos morales sobre la obra. Recuerden lo que les dije, la excepción de los contratos de prestación de servicios. En los contratos de prestación de servicios, cualquiera sea la participación que uno tenga en ese contrato, uno siempre cede los derechos. Entonces, el estudiante tendrá los derechos morales. Ya dijimos, los morales nunca se ceden sobre la obra y podrá beneficiarse de los patrimoniales. Ese beneficio de los patrimoniales es un beneficio, no lo traje en la presentación, pero lo puedo buscar, es un beneficio que está para los estudiantes si participan en la obra y la obra se comercializa, que ese es el ideal y para eso estamos en la unidad de transferencia. También está para los profesores. Hay una resolución, que es la resolución de regalías de la universidad, y ustedes la pueden buscar, ella está en internet. Esa resolución establece las regalías que se pueden repartir a los docentes, a los centros, a las facultades, por la comercialización. Vean que sale de una resolución rectoral, esta es la primera. Esa resolución regula cómo se va a repartir los beneficios económicos que se reciban por la comercialización de los productos de los proyectos de investigación. Y ella aquí establece una tabla y lo regula según los salarios mínimos que se reciban. Los creadores o investigadores reciben el 33%, es decir, comunidad de transferencia, ustedes tienen un protocolo que nosotros vamos a lograr comercializar y nosotros se lo vamos a entregar a una clínica. Entonces nosotros, comunidad de transferencia, vamos a la clínica y les decimos, venga a clínica, nosotros tenemos un protocolo, este protocolo sirve para este tema y se lo vamos a licenciar, no sé, por decir cualquier cosa, 200 millones de pesos al año. De esos 200 millones de pesos va a entrar un 33% para los profes, un 8% para el grupo de investigación, un 21% para el fondo de innovación, que ya les cuento que es el fondo de innovación, el 20% para la unidad académica, programa de gestión tecnológica, vicerrectorías, y se reparte de esa forma, pero un 33% a los investigadores de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando son juiciosos y ponen en el acta de inicio quiénes son los inventores o quiénes son los que van a ser autores de los resultados de investigación, hay una tablita que dice distribución de beneficios. Esa tablita al final, en la parte derecha, tiene un porcentaje. Cuando ustedes colocan ahí el porcentaje, ustedes me están diciendo cómo voy a repartir ese 33%. Entonces tienen que tener en cuenta que la persona que coloquen ahí como autora de los resultados sea realmente autora, haga aporte intelectual, porque finalmente eso va a tener o se busca que tenga ese efecto económico. Por la unidad de transferencia así lo hacemos. ¿Cuáles entendemos nosotros que son los productos generalmente comprometidos en los proyectos de investigación y que van a generar
digamos, un choque o van a generar dificultad con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Pues sabemos que ponen los artículos, los pósters, la participación en eventos, capítulos de libro, trabajo de grados, patentes de invención o la solicitud de patente. Un artículo científico, un póster, una ponencia, un capítulo de libro, los trabajos de grados, esos cinco tipos de productos pueden afectar, por ejemplo, la novedad de una patente. Y es lo más común. No voy a decir que en todos, pero en la mayoría de los trámites, casi siempre, cuando les digo que nos hacen ese examen de la patente, que la superintendencia nos dice, venga, aquí le falta, aquí le falta, aquí le falta, siempre citan un artículo del profe que es inventor de la patente. Uno mismo se puede afectar la novedad de la patente. Entonces, si en el artículo científico cuentan el mismo procedimiento que están queriendo proteger por la patente, entonces se van a afectar la novedad. ¿Cómo se puede hacer? No les estoy diciendo que no se comprometan artículos, lo pueden hacer. Ahí es que manejar los tiempos de los proyectos. El artículo se puede publicar, pero se puede publicar cuando radiquen la patente. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos tiempos para la ejecución del proyecto. ¿Qué pasa con una patente de invención? Es diferente cuando ustedes se comprometen en un proyecto a una patente de invención. Si ustedes tienen un proyecto de 24 meses, pongámosle 36, y yo les estoy diciendo que una patente de invención se demora 3 años para que me la concedan, y además no sé si me la van a conceder, es más, no es posible que lo sepamos. ¿Cómo hacemos para cumplir el proyecto si ustedes se comprometen a una patente concedida? No tenemos cómo. Además, les estoy diciendo, hay que hacer una reserva mínima de 20 salarios mínimos. Y si ustedes en el proyecto no solicitan ese monto, ¿cómo hacemos para financiar eso? Entonces, son preguntas que deben tener en cuenta y que se deben resolver antes o durante la formulación del proyecto para saberlo cómo se va a manejar después. Con la publicación de cualquier tipo de producto hay que tener en cuenta ese otro producto al que se podrían estar comprometiendo, que es la patente. Entonces, tiempos del proyecto y presupuesto del proyecto son los que tienen que tener en cuenta para este tipo de productos. ¿Qué es lo que les digo entonces? Hay esa lucha entre los derechos de autor y la propiedad industrial, pero se puede manejar. Ustedes me dicen, no, es que ya tenemos el artículo sometido, pero apenas estamos redactando la patente, pues esperemos que entre los tiempos del sometimiento y de la evaluación del artículo, pues nos dé para radicar la patente. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Conversando. Un relacionamiento directo con la oficina de transferencia, que somos pues los encargados, y dentro de la oficina de transferencia yo soy la encargada de los temas de patentes en la unidad. Entonces, eso se puede conversar, se puede manejar y se pudiera hacer. Por ejemplo, la patente que tienen va a estar o está asociada con una tesis de un estudiante, con un trabajo de grado de un estudiante. Me dice, María Conchita, pero me estás diciendo que si yo publico, si el estudiante lleva el trabajo de grado a la biblioteca, se está publicando y se afecta la novedad, ¿qué hacemos? O si el estudiante sustenta. Eso ya es un trámite normal que tenemos en la unidad de transferencia. Lo que hacemos es mandar un documento a la facultad en la que solicitamos que la sustentación de ese trabajo de grado sea privada, sea confidencial y no haya publicación y que se entregue, o sea, no le impedimos al estudiante que cumpla su requisito de grado, sino que lo acompañamos para que sea benéfico para todos. Entonces, si queremos patentar, ¿qué se debe evitar? Hacer las publicaciones o vender productos que incorporen la invención. Eso se recomienda solamente para productos a los que les sea fácil hacerles ingeniería inversa. Si tenemos un producto que desbaratándola podemos ver cómo se llegó a él, pues se recomienda evitar esa comercialización. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta antes de que les explique cómo hacemos nosotros lo que hacemos desde la unidad de transferencia? Hay 2 comentarios de Luz Estela Varela y Sandra Osorio, que no sé si los quieren poner en voz alta, muchachas. Lo del tema de los ventiladores que pregunta Luz Estela y Sandra Osorio habla del tema de jóvenes investigadores. ¿Leo las preguntas o me las dicen? No sé si las compañeras quieren participar, ampliar la pregunta o si lo hacemos por el chat. Sandra y Luces. Sí, ya prendí el micrófono. Muchas gracias, María Conchita. Hola a todos.
Bueno, la pregunta por los ventiladores es, por un lado, porque es un consorcio de mucha gente y por otro lado, porque la financiación es también de la empresa privada, o sea, hay mucha gente comprometida en la elaboración de estos ventiladores. Entonces, pregunto lo de la patente, es porque es un producto que si bien acá pues desarrollaron, todos sabemos, pues no cómo se hacen, pero sí que contienen, o sea, la producción de eso lo han tenido otras empresas que desbaratándolo, acá supimos cómo se estructura. Entonces, eso tendría una patente de quién sería la titularidad por porcentajes. Profe, el caso de los ventiladores es muy particular. El tema se está conversando, el tema de la eventual protección se está conversando. Allá hay un tema porque ya se publicaron todos los planos del equipo y se publicó la información asociada al desarrollo de los ventiladores, que eso sí pudiera haber sido una patente. No hemos definido si eso se va a proteger o no. En principio no estamos haciendo trámite de protección todavía. Y no se ha definido si no se va a hacer. La inversión que hicieron los socios, o no son socios, las donaciones que se hicieron para el caso de los ventiladores, no se definieron temas de propiedad intelectual ni de comercialización. Pero digamos que en un caso general, si tuviéramos igual una pandemia, no es un momento común, una circunstancia común, pero puede pasar que si tuviéramos la patente, profe, eso se pudiera comercializar. Hay un tema de licencias obligatorias, de pronto ustedes lo han escuchado, y si uno tuviera la patente, el Estado lo puede obligar a uno a que entregue la información y se permita que cualquier persona lo haga. Entonces, con los ventiladores de manera específica no hemos resuelto el tema de la protección, pero todavía es posible que lo hagamos. La otra. Sandra, tu pregunta sobre joven investigador. Es Sandra Catalina, ¿cierto? Sandra, ¿tú también tienes pregunta de eso? No. Ah, bueno. Pensé que era Sandra Osorio. Okay, Sandra Catalina. No, mira, es una situación que se da permanentemente, pues, cuando uno asesora, cuando uno es director de tesis, asesora una monografía, una tesis de maestría o doctorado. Toda la obra es del estudiante, como bien lo ha dicho el reglamento de propiedad intelectual. Al final, el estudiante en el camino o al final se hace un artículo conjunto donde aparece primer autor estudiante, segundo autor profesor, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo pues, desde tu perspectiva, cómo se ve? ¿Cómo lo ven en la universidad y cómo es todo eso? Profe, para poder responder. La tesis o el trabajo de grado se hizo en el escenario normal. Hay un estudiante que requiere cumplir el requisito de grado y se asesoró, ¿cierto? Sí, se graduó. No está amarrado a un proyecto de investigación. Pues normalmente sí, digamos que lo que yo te pregunto es sí, digamos, es que son muchas las preguntas que se pueden derivar. Por ejemplo, en este momento yo estoy presentando un proyecto de investigación con otros investigadores y vamos a colocar ahí un nicho, un espacio para un estudiante que se incorpore posteriormente. Esa sería una pregunta, pues. La otra pregunta es, yo con un estudiante, asesoramos a un estudiante de maestría, se graduó. Puede que en la mitad de su formación académica el estudiante y yo publiquemos un artículo de lo que se está trabajando. Sí. En ese caso, entonces, ¿qué? Porque es que me gustaría mucho tu posición, porque yo veo que ese tema es muy divergente en la facultad. Sí, mira, voy a tratar de abarcar los escenarios. Si estamos en el escenario normal, en el que el estudiante se le asesoró en el trabajo de grado y no está vinculado a un proyecto de investigación, ustedes son los asesores. Hay un concepto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la autoridad de los temas de derechos de autor en el país, y ella dice que el asesor, ese concepto dice, el asesor no tiene derechos de propiedad intelectual, si se supone. O sea, en el supuesto que yo solo asesoré, yo no me puse a hacer ni a escribir. Corregir es una corrección, pero no estoy haciendo aporte intelectual para que quede materializado en el trabajo. O sea, el estudiante, yo le dije, vea estudiante, leas ese artículo, no se entiende ese párrafo, redáctelo, cámbielo. Esa asesoría hace que el estudiante pues haga su proceso y escriba. Como les decía yo, las ideas no se protegen, la materialización es la que se protege. Entonces, como el estudiante es el que materializa,
Él es el autor de los derechos. Se supone que ahí no hay derechos ni del profesor ni de la universidad. Si en un proyecto compromete el trabajo del estudiante, el trabajo de grado o la tesis del estudiante se compromete como producto que va a salir del proyecto, ese trabajo es autoría del estudiante porque se supone que aunque fue comprometido como producto, él debió actuar o se debió actuar como el primer escenario, ¿cierto? Que él es el que escribe, él es autor de los morales, pero para estar comprometido en el proyecto, recuerden las excepciones de que hablamos ahorita del Estatuto de Propiedad Intelectual. Al estar en un trabajo dirigido por la universidad, va a tener lo que se dice en el acta. Entonces, ¿cuál es el ideal de ese trabajo de grado que se compromete en el proyecto? Que se firme el acta de inicio y que en esa acta de propiedad intelectual o de inicio, él firme y ya se compromete a que va a aplicarse de lleno el Estatuto de Propiedad Intelectual. ¿Y eso qué implica? Que los derechos patrimoniales van a ser de la universidad. Eso en ese siempre se hace lo del acta. Sí. Perfecto. Pero en el caso del artículo entonces no me supe expresar. Cuando el director del... bueno. Ya voy para el artículo. Lo que quería como explicar esos escenarios. Con los artículos puede pasar lo mismo. Es decir, ojalá el artículo esté vinculado a un proyecto de investigación porque pudiéramos proceder de la misma manera como está en el Estatuto de Propiedad Intelectual, ¿cierto? Se compromete el artículo, el estudiante es autor y ustedes son autores, está como se regula en el acta, ¿cierto? Pero si no está vinculado a un proyecto de investigación, lo que va a pasar es que el estudiante va a compartir derechos patrimoniales con la universidad. Porque era lo que les explicaba ahorita con la pregunta del profe. Tenemos una obra colectiva, el estudiante y la profe o los profes participaron en la creación del artículo. No se pueden independizar los aportes de cada uno. Hay una obra que está escrita por los dos, ¿cierto? Esa obra escrita por los dos tiene dos autores, pero como el estudiante, dice el artículo 28 de la creación del estudiante, es del estudiante, entonces, digamos, en el ejemplo que es 50 y 50, 50 el estudiante, 50 el profe. Lo que está pasando en la realidad es que el 50% de los derechos patrimoniales son del estudiante y el 50% de los derechos patrimoniales y morales son del profesor y por eso de la universidad. Entonces, el estudiante estaría eventualmente compartiendo propiedad intelectual con la universidad y si nosotros fuéramos a hacer una traducción, fuéramos a hacer una republicación del artículo, debiéramos pedir la autorización. O si vamos a sacar un segundo artículo con base en ese, pues lo normal que siempre se debería hacer es citar y citar también al estudiante porque también es autor. Total. Ok, gracias. Con mucho gusto. María Conchita, por aquí hay una pregunta de Patricia y María Angélica. Listo. Patri. Bueno, yo tenía como duda con respecto a cuando se firman las actas de inicio, porque no sé si depende de la facultad o no, pero cuando hay presupuesto que pone la universidad, sea de una convocatoria o sea que el grupo de investigación va a aportar algo, generalmente es el profesor el que figura como investigador principal, no el estudiante. Y obviamente el profesor también trabaja como coinvestigador. Entonces, en estos casos también sería así desde el acta de inicio. Sí, pues sí, profe. A nivel, aunque el estudiante sea el producto de su trabajo de tesis de grado. Sí. Entonces, si el estudiante firma el acta de inicio, a ver, lo que pasa es que yo sí sé que en cada centro, en cada facultad, hay diferentes modelos del acta de inicio. Desde la unidad, y digamos que, es más, el Estatuto de Propiedad Intelectual sugiere un acta de inicio. Yo creo que esa versión no la tiene. Sí sugiere un acta de inicio, pero en cada facultad. Yo le digo que es que hay diferencia cuando un estudiante se va, inclusive pasa, así sea de pregrado o de posgrado. Sí. Si el estudiante recibe dinero de la universidad para ejecutar su proyecto de investigación, no permiten que el estudiante sea el investigador principal. Debería de serlo, y si es su tesis de grado, debe serlo, ¿cierto? Pero a la universidad involucrar un dinero para poder ejecutarlo, cambia como la situación. Entonces, generalmente es el profesor el que respalda y lo que nos pues explican es que porque se tiene que asegurar el patrimonio de la universidad, porque está haciendo inversión en ese proyecto. Si el estudiante no sigue, en fin, no sigue, el proyecto tiene alguien que responder por él.
Entonces esa es como la razón. Sí, y es así, profe, es decir, es lo mismo del escenario que les explico con los contratos. Si no tenemos un contrato de por medio o así sea el acta de inicio, es el instrumento a través del cual podemos obligar, entre comillas, a la persona que cumpla con ese resultado. Y lo que se hace con esas actas es poner la participación del estudiante en uno de estos escenarios. O sea, que está correcto, según eso. Está bien que se haga el acta así desde ese punto de vista. Lo importante es que el estudiante sepa. En todo escenario es decirle, vea, usted va a hacer su trabajo de grado y se va a hacer aquí, la universidad va a financiar, pero por el Estatuto de Propiedad Intelectual existen los derechos morales y patrimoniales y se estaría entregando los derechos patrimoniales a la universidad. O sea, y es algo, es claro y debe ser transparente para todos y no es ilegal, o sea, no es que la universidad esté abusando ni estemos hablando de que nos estamos aprovechando de eso. O sea, es una situación que si el estudiante dice que sí, perfecto, y si dice que no, pues no puede acceder a la financiación. O sea, así pasa y pasa inclusive con los trabajos de la universidad, o sea, y con los de ustedes. Cuando ustedes van a buscar financiación a otras partes, las convocatorias a veces piden la titularidad de las cosas. Sí. Entonces, es un escenario igual, que lo importante es que sea transparente. Ok, gracias. Con mucho gusto. Hay una pregunta de María Angélica. Profe, perdón, mire este parágrafo, aquí lo dice, parágrafo segundo del artículo 28, el producto de un trabajo de grado, una tesis que se haya adelantado con recursos financieros o recursos adicionales de los entregados por la institución en el ejercicio de la docencia, es decir, una cosa es que el estudiante acceda al laboratorio, una cosa es eso, la asesoría de ustedes, tendrá como titular derechos al estudiante, ¿sí lo ven? Pero deberá reconocerle beneficios económicos a la universidad en caso de explotación comercial. Ahí lo dice también. Ahí se regula también ese tema. O sea, ahí está, para consulta y eso, les digo, es público. Ahora sí, la otra pregunta. Sí. Bueno, yo tengo entendido que la tesis, digamos, el trabajo de grado es propiedad, los derechos de autor y la propiedad intelectual es del estudiante, tengo entendido, ¿cierto? Pero cuando el profesor hace un aporte y se publica un artículo, ya con un aporte específico por el profesor, el artículo es considerado otro producto. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Así es, profe, es un producto de... No se está violando los derechos de autor del estudiante y se supone de que hay un aporte y se hacen como un acuerdo con el estudiante. Pues no, muy distinto es cuando el profesor agarra aquello y lo publica como si fuera título personal. Exacto, es diferente, profe. Perfecto. Bueno, y otra cosa que quería solo corroborarlo con usted es lo siguiente. Que tengo yo ese conocimiento y pues quiero como corroborarlo. Información que es propiedad intelectual de la humanidad no requiere citación. Por ejemplo, Jesucristo nació en el año 0 de nuestra era. O la capital de Colombia es Bogotá, eso no requiere citación porque ya es de propiedad de la humanidad. O sea, con la información, o sea, con los ejemplos que usted me está poniendo, no. Es información que uno encuentra y está en el dominio público. Exacto. Pero, como yo les decía, las obras literarias sí hay que citarlas. O sea, igual no creo que citemos obras de más de 30 años, pero sí. O sea, normalmente se cita. Pero si es conocimiento público, no. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Seguimos. Ok. Listo, entonces, en la ruta, ahora sí les voy a presentar la unidad de transferencia, que es donde yo estoy en la universidad y cómo podemos trabajar con ustedes. Entonces, como yo les decía, la unidad de innovación, antes programa de gestión tecnológica, tiene 4 unidades. Una es el fomento del emprendimiento y la cultura de la innovación, la transferencia de conocimiento, que es donde estoy yo y estamos en la unidad de transferencia, emprendimiento, que es todo lo que acompaña el proyecto de la alcaldía, que es de Parque del Emprendimiento, y la unidad de innovación social. También hacen procesos de transferencia, pero con iniciativas que tengan esa intención. Como les contaba, en la unidad de transferencia tenemos ya más de 15 años de experiencia
en la transferencia de tecnología, y digamos que esto fue lo que ayudó y aportó a ese reconocimiento que nos hicieron como OTRI a finales de 2018. Nosotros en la unidad de transferencia tenemos 5 procesos. En los procesos tenemos el de identificación, que es un proceso a través del cual nosotros conocemos los resultados de investigación que salen de los proyectos y vemos cuál es la mejor ruta para cada uno de ellos. Eso lo hacemos con el proceso de valorización. Por ejemplo, ustedes me dicen, y esto fue lo que pasó con la profesora Beatriz en el momento de la consulta, tenemos una metodología que otras personas quieren utilizar. Entonces decíamos, pero una metodología es muy fácil de reproducir, o sea, si yo comparto la metodología en PDF, la cortan y la pegan y se la llevan y no pasa nada. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma para comercializar eso? Es un producto interesante, pero ¿cómo hacemos para que la gente se lo lleve o lo use y reconozcan, al menos reconozcan los derechos de la universidad? Entonces le decíamos, eso puede ser a través de un software. Esa metodología la materializáramos en un software, pues es más controlable el uso que hacen de ella. Entonces, esos procesos o esa evaluación de esa ruta para poder garantizar o mejorar la ruta a mercado de ese resultado de investigación, pues se hace a través del proceso de valorización. A través del proceso de aseguramiento, lo que hacemos es proteger la propiedad intelectual, asegurar o sanear ese tratamiento de ella. Es lo que yo les digo con los contratos que se deben hacer antes de la ejecución de los proyectos. Hacer el acuerdo de propiedad intelectual, hacer el acuerdo de confidencialidad. Si tenemos una empresa que va a trabajar con nosotros y ellos dicen que van a dar, no sé, 100 millones de pesos para el proyecto, dejar por escrito que ellos van a dar esos 100 millones de pesos y comprometerlos en ese sentido. Eso lo hacemos a través del proceso de aseguramiento. El proceso de protección, que es el proceso que yo lidero, en ese proceso hacemos la protección de todos esos activos intangibles de la universidad. Hacemos el registro de las obras de derechos de autor o hacemos la protección de las patentes, diseños industriales, marcas de la universidad. Ese es el trámite que se lleva ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Y eso va muy de la mano del proceso de comercialización. Lo que hacemos es, pensando en la mejor forma de cómo ese producto puede llegar al mercado, se piensa la forma de protección. Y lo hacemos así. Yo les quería compartir, esto es un logro que tenemos nosotros de este año, eso es de este año. Tenemos ya el portafolio tecnológico de las patentes de la universidad. Esto no me va a abrir. De las patentes de la universidad, se los quiero mostrar para que vean cuáles son las estrategias que dentro de ese proceso de comercialización nosotros aplicamos para la comercialización de los productos. Aquí ya me abrió. Este es el nuevo portafolio que tenemos. Esto ya está colgado, ya está publicado y podemos acceder a todos los productos de la universidad. Entonces, ciencias de la vida. Podemos acceder aquí a todos los productos que de la universidad se pueden comercializar y que están listos para eso. Son todos los productos. Por ejemplo, veamos este. En este material, acá hay productos de todas las facultades, entonces se explica cómo es el producto, se entienden los clientes, el mercado, y se da el contacto para comenzar una posible transferencia, que al final va a aplicar la resolución que les mostré ahorita. La resolución que les mostré ahorita. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, aplicando todos los procesos que realmente no son lineales, depende de cada activo que llegue a nosotros. Nosotros hacemos la identificación, hacemos negociación de propiedad intelectual, se negocia la eventual licencia, se puede empezar un proyecto de alistamiento, registramos el activo, empezamos los informes y se liquida el contrato y se entiende pues la transferencia pues ya realizada. ¿Qué podemos hacer nosotros a través de la unidad de transferencia también? Que nosotros somos quienes hacemos la Secretaría Técnica de 2 convocatorias de la universidad. Tenemos una convocatoria que es la convocatoria de investigación aplicada. Esta convocatoria permite la financiación de proyectos de investigación que busquen el desarrollo experimental y se pueden aportar por parte de la universidad hasta 200 millones de pesos en efectivo. Este aporte dependerá del aporte que haga una empresa. Lo que se requiere aquí es que sea para poder participar de esta convocatoria que requiera la participación de una empresa y la universidad. Entonces,
Si la empresa pone 15 millones de pesos, podemos poner 15 millones de pesos. Tiene que ser de igual a igual y pudiera ser hasta 200 millones de pesos. Tienen que ser proyectos de 18 meses y los recursos pueden ser ejecutados por el agente externo que participe. Como les decía, nosotros somos los que hacemos la Secretaría Técnica y el CODI, esa es una convocatoria CODI. El otro que yo les decía ahorita, que es el Fondo de Innovación, que también aparece en la resolución de regalías. Ese es un fondo de ventanilla abierta, está todo el tiempo abierto y se puede utilizar para temas de gestión de trámites de propiedad intelectual. Cuando yo les decía que la universidad hace una reserva de 20 salarios mínimos por patente, lo hacemos a través del Fondo de Innovación. Esta modalidad financia 75% el Fondo de Innovación y 25% el grupo de investigación. Entonces, en la práctica estamos hablando que para un trámite de patente en la actualidad, un grupo de investigación puede estar dando 4 millones de pesos más o menos. En los procesos de valorización, lo que yo les decía ahorita, el software para la metodología. Si ustedes necesitaran hacer una prueba concepto para un desarrollo, que ustedes quieren hacer el prototipo en la realidad, ver cómo podemos llevar ese producto en la modalidad del Fondo de Innovación para valorización, se pudiera hacer. Ese da hasta 50 salarios mínimos, si no estoy mal. Sí, creo que son 25, no me acuerdo bien cuál es el monto de ese. El de perspectiva empresarial, por ejemplo, si en el centro tuvieran una idea de negocio o quisieran empezar a comercializar o organizarse para poder hacer la oferta de los resultados de la unidad del centro, se pudiera hacer una evaluación desde perspectiva empresarial. Formular y socializar estrategias y capacidades de innovación de la universidad. Profes, si ustedes tienen que hacer una ponencia y van a compartir resultados de investigación del proyecto, por aquí se pueden tramitar los temas de etiquetas. Y los cursos también se pueden financiar por la convocatoria. Este es un fondo que la verdad no es muy conocido, no sabemos por qué, tiene casi la misma duración y vigencia que tiene el programa de gestión tecnológica, pero en estas modalidades, por ejemplo, no es casi usado. Entonces, lo pongo a disposición de ustedes. La información sobre estas convocatorias las pueden tener con Carla Bonilla, compañera mía en la unidad. Esta es la unidad de transferencia, que estamos todas las personas que hacemos parte, están nuestros contactos, nos pueden escribir a cualquiera, o si quieren hacer el contacto a través de mí, pues podemos hacer el contacto y se puede acceder pues a la información que requiera. Esta es la información que yo les traía el día de hoy, lo que necesiten con mucho gusto y estoy a su servicio. Bueno, muchas gracias, María Conchita. Justo en la hora y media que habíamos programado, con los 10 minutos de retraso del inicio. Darte las gracias. No sé si queda alguna pregunta final, porque fuimos haciendo las preguntas en el tiempo, durante la conversación, pero no sé si algo más que quieran aclarar. Como dijimos al inicio, es muy difícil que aquí se agote, es mucha información y creo que genera muchas más preguntas, pero quizás podríamos pensar en un segundo encuentro. Yo les pediría a los profesores, a las profesoras que asistieron, que nos hagan llegar al centro de investigación sus inquietudes, si hay algún tema que sale de aquí que quisieran profundizar, para generar otro espacio de encuentro, de conversación y de información, y ya estaríamos buscando a María Conchita para saber quién, si ella o quién de sus compañeros de la unidad puede acompañarnos. Entonces sí me gustaría invitarlas a que nos envíen estas inquietudes para que pues los encuentros de capacitación respondan a las preguntas más urgentes que tenemos. Claro que sí, yo aprovecho y les voy a hacer la publicidad de un evento que tenemos la semana entrante. No lo puse aquí en la presentación, pero el 27 de mayo en horas de la mañana vamos a tener un seminario web, vamos a tener participación del INVIMA, de la Superintendencia de Industria y Comercio, de expertos en transferencia de tecnología, y vamos a estar con el profesor que diseñó los ventiladores de la universidad. Lo que queremos hablar en ese evento es la protección de la propiedad intelectual en tiempos de pandemia. ¿Qué implicaciones tiene que tengamos creaciones como las que estamos teniendo? Sabemos que
el sector académico. Nosotros estamos trabajando para lograr una solución a esa situación y como lo conversábamos y la pregunta que se hizo, son desarrollos protegibles por la propiedad intelectual y que qué va a pasar con la propiedad intelectual en ese sentido. Entonces yo los invito, les voy a compartir a través de la propia Beatriz la información de este evento, están todos cordialmente invitados, es un evento organizado desde la unidad de transferencia y va a estar muy interesante. La persona del INVIMA que va a participar es la directora de equipos médicos del INVIMA, entonces toda la información que podamos tener y que podamos acceder de ella va a ser muy interesante. Muy, muy invitados. Ok, María Conchita, entonces les estaré enviando, compartiendo la invitación con María Conchita me la envíe y la grabación de este encuentro. Muchas gracias a todas. Gracias, María Conchita. ¿Sabes a qué hora es ese evento que acabas de mencionar? Sí, va a ser a las de 8 de la mañana a 12. Voy a buscarlo aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. A ver si se los alcanzo a compartir antes de que se vayan. Ay, no me sale. No me sale. No, pero entonces yo se los comparto. Listo, pero ya con el dato podemos agendarlo por el momento. Gracias. Listo. María Conchita, muchísimas gracias. Entonces, seguimos conectados en estas conversaciones. Bueno, a las profes, muchas gracias. Muy bien. Feliz almuerzo. Chao, muchas gracias. Hasta luego.